esta tarde preciosa. Qué precioso y qué importante es reunirnos para poder edificarnos y fortalecernos con la palabra de Dios. Quiero seguir adelante con este estudio intensivo del libro de los Hebreos. Vamos a leer del versículo 11 al 19 porque creo que la semana pasada pues nos quedamos a medias acerca de lo que es esta porción de la Biblia. Dice de esta manera Hebreos 3:11: juré pues, en mi ira no entrarán en mi reposo. Y luego nos dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oiga bien, un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, o sea, todos los días. ¿A quién le gusta que lo exhorte? No, dígame. Exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal de que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como lo provocaron los israelitas en el desierto. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con los cuales estuvo enojado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué causa? Por la incredulidad. Es lo que les prohibió la entrada a ese lugar. La incredulidad es algo muy importante que necesitamos nosotros aprender en esta ocasión. Quiero que hablemos un poco acerca del reposo. Estoy preparando 2 mensajes más aparte de este acerca de lo que es el reposo, para que ustedes y yo comprendamos perfectamente este tema acerca de lo que es el reposo. El reposo terrenal que Dios prometió a los israelitas fue una tierra bendecida, una vida bendecida en la tierra de Canaán. Que esa, sería precisamente su herencia, o lo que Dios les estaba poniendo en sus manos, les estaba Dios ofreciendo. Los israelitas tenían la promesa de entrar a esa tierra de Canaán. Dios les dijo, es una tierra buena, que fluye leche y miel, hay abundancia, es una tierra, próspera, es una tierra bendecida. Allí, cuando ustedes lleguen ahí, van a poder descansar, reposar con toda confianza. No van a tener que preocuparse por el bienestar, no van a tener que preocuparse por cómo le van a hacer para poder sostenerse, cómo poder mantener sus vidas, sino que ahí Dios les dijo que recibirían esa herencia y que sería de grande bendición para sus vidas. En el libro de Deuteronomios capítulo 12, vean ustedes lo que Dios le dijo a Israel acerca de lo que Él les había prometido. Y dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, de esta manera: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios
os hace heredar. Escuchen ustedes, una herencia que Dios les estaba dando. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos. Escuche usted, les dará reposo, descanso de vuestros enemigos. Y allí, ¿qué dice? Estarán muy seguros. Estarán seguros, 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 por supuesto. Versículo 9. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo. Fíjese bien, y a la heredad que Jehová vuestro Dios os da. Por eso vemos en esta porción del versículo 8 al 10, para que Israel supiera y entendiera, sí lo captaron bien, ¿verdad? Deuteronomios 12, 8 al 10. Para que Israel mirara a las promesas que Dios les estaba haciendo y estuvieran confiados, creyéndole a Dios, que Él era poderoso para cumplirles todo lo que les había prometido. En Josué capítulo 21, versículo 43, dice: así dijo Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado que les iba a entregar a sus padres, ellos la poseyeron. Oiga bien, y habitaron en ella. O sea que Dios les cumplió lo que les prometió. Y Jehová, versículo 44, les dio reposo alrededor conforme como Él les había dicho, como se los había prometido, como Dios les juró que sería. Y ninguno de todos los enemigos se les paró delante, sino que los entregó en sus manos. Israel estaba verdaderamente disfrutando del reposo de Dios. Ustedes van a entender más adelante a qué punto quiero llegar para que cada uno de ustedes en esta tarde sea bendecido con la palabra de Dios. Versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas que habló. O sea, todo, absolutamente todo lo que Dios les prometió, se los cumplió al pie de la letra, exactamente como Él se los había prometido. Y eso es precisamente de lo que este capítulo 3 del libro de los Hebreos, está hablando. De cómo Dios a los israelitas les cumplió todas las promesas que les dijo. Y que vemos en realidad cómo a través del trayecto, a través de la trayectoria, Israel, cómo tuvo problemas para creerle a Dios. Qué tremendo, qué difícil fue creerle a Dios a través del peregrinar en el desierto. Fue una lucha tremenda que ellos tuvieron que enfrentar. Y dice Primera de Reyes 8:56, dice: bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo. Dios les había prometido que entrarían a su reposo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Como dice el libro de los Hebreos. Sin embargo, estamos viendo a través de estas porciones de la Biblia que Dios cumplió, dándoles el reposo que les había prometido. Y lo hizo conforme a todo lo que les había dicho. Estamos Primera de Reyes 8:56. Todo exactamente como se los había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que les expresó por Moisés su siervo les faltó. Todo se los cumplió al pie de la letra. Y lo que realmente nosotros vemos aquí en la Biblia y lo que el apóstol escribió en esta porción del libro de los Hebreos es un retrato verdaderamente de lo que Dios dijo que haría con nosotros. Es un retrato de las promesas que Él nos dio cuando nos entregamos a Él. Él nos dijo que Él tenía planes muy buenos para cada uno de aquellos que creyeran en Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree es condenado. ¿Qué fue lo que lo llevó a Israel a la ruina? ¿Qué? Dígalo, incredulidad. No le creyeron a Dios.
La incredulidad es el peor pecado que puede existir, porque ese se mete hasta las iglesias y no se quiere ir de aquí. Y estamos hablando de gente conocedora, de gente que sabe de la Biblia, que sabe del conocimiento de Dios, que no vieron los israelitas, que no experimentaron. Y vemos, en cada una de estas porciones que por causa de la rebelión contra Dios, una generación entera de los hijos de Israel le fue prohibida la entrada a ese reposo que Dios les prometió en la tierra prometida. Esta imagen se aplica también al ambiente espiritual que ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos desarrollando cada uno, cada creyente individualmente. Somos individualmente responsables delante del Señor, y lo vemos desde el Antiguo Testamento cómo esto ya estaba funcionando. Desde el Antiguo Pacto esto ya estaba funcionando de esta manera. En el momento de nuestra salvación, cada creyente entra en el reposo verdadero de Dios. Pudiéramos decir que cuando entra a este verdadero reposo, está precisamente aquí en este terreno donde se ancla también la promesa espiritual que Cristo Jesús nos dio cuando nos dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, cansados, que yo les voy a dar un reposo muy importante para que puedan soportar. Y aquí vemos una promesa de plantarnos en el reino de los cielos. Y Dios quiso concedernos a nosotros algo que a los israelitas no les pudo conceder. A nosotros nos concedió, óigame bien, que pudiéramos tener reposo espiritual, o sea que no andemos con ansiedades, con situaciones que puedan ser desesperantes para nuestra vida espiritual. Desde el momento en que nos entregamos a Jesús, ya estamos en el reposo de Dios. Pero nos dio el reposo y aparte nos dio la promesa de sacarnos de esta tierra. Así como lo hizo a los israelitas, los sacó de Egipto para plantarnos en una tierra que fluía leche y miel. Y ellos, mientras estaban en el peregrinaje, mientras estaban en el desierto, tuvieron que luchar en contra de la incredulidad, así como lo estamos haciendo usted y yo. Y no diga que no, porque si todos luchamos con la incredulidad. Y a través del trayecto, a través del proceso, a través de la trayectoria, Israel luchó mucho para poder creerle a Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos creen que Cristo viene? Todos van a decir, amén, hasta van a brincar de la onda. ¿Cuántos están listos para encontrarse con Él? Amén, también todos, pero en la práctica, ¿cómo están? Porque es precisamente la idea de Dios que nosotros no hablemos solamente por emoción, sino que tengamos convicciones espirituales. La idea de Dios era plantarlos en una tierra que fluía leche y miel. A nosotros nos dijo, voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, allá en el reino de los cielos, ustedes también estén conmigo. O sea que la idea de Dios es no darnos un pedazo de tierra aquí en este mundo. La idea de Dios no es darnos bienes, poder, riqueza en esta tierra. ¿Sabe qué quiere Dios? Que nosotros entendamos que no somos de este mundo, que no pertenecemos a esta tierra, que Dios nos prometió algo mejor que lo que le prometió a los israelitas. A nosotros nos ha prometido un día estar delante de su presencia, y eso es precisamente lo que vamos nosotros persiguiendo, creyéndole a Dios. Estamos verdaderamente enfocados, como decía el apóstol Pablo, estamos viendo el premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos ustedes tienen que tener esa visión, tienen que tener ese entendimiento, tienen que tener esa meta, tienen que tener el blanco bien claro hacia dónde ustedes van, hacia dónde se están dirigiendo. Yo creo que necesita cada uno de los hijos de Dios tener convicciones espirituales
espirituales y saber para dónde vas. Saber cuál es el camino, saber dónde está la meta, saber qué es lo que te espera, saber qué es lo que realmente tú estás buscando en Cristo Jesús. Por eso Dios nos concede ambos tipos de reposo a la generación que fue librada del mundo de las tinieblas y trasladada al reino amado de su Hijo Jesucristo. Así que tenemos reposo y también tenemos promesas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno que están contentos. Promesa y reposo. Gloria a Dios. Y eso es importante porque cada hijo de Dios tiene que tener esa convicción. Amén. Pero antes de que yo pueda ir delante de ustedes, dice Dios, antes de que yo pueda vencer tus enemigos, antes de que yo te pueda prosperar en tu trabajo, antes de que yo te pueda prosperar en tu matrimonio, en tu vida espiritual, antes que de cualquier cosa, ¿sabes qué dice Dios? Lo primero que te pido es tu obediencia a mis mandamientos. No son gravosos, dice la Biblia que es lo más sencillo. Cristo dijo simplemente, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Cristo lo único que nos está diciendo, yo quiero tener contacto con ustedes. Yo quiero que ustedes todos los días tengan una relación personal conmigo. Es todo lo que les pido. Y entonces dice, yo voy a hacer prosperar tu camino y todo te va a ir muy bien mientras estés aquí en la tierra, siempre y cuando no pierdas tu primer amor. Yo creo que escucharon ese mensaje, ¿verdad? Lo que es el primer amor. Lo primerito que haces todas las mañanas es tu primer amor. Lo primerito que haces, ¿qué es? Yo digo que debería de ser darle gracias a Dios por un día más. Gracias Dios porque estoy vivo. Gracias Dios porque estoy a seguir sirviendo al Señor. Pero clamamos a Dios, le pedimos que nos dé ánimo y fortaleza para poder llegar hasta el final, para alcanzar la meta, para poder llegar a la meta, para llegar hasta el fin. Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos ánimo, danos fortaleza para poder llegar hasta el fin. Necesitamos tu ayuda, y es ahí cuando comenzamos a echar todas nuestras cargas en Él, para que Él nos fortalezca y nos ayude, y no caer en la incredulidad en la que cayó el pueblo de Israel en el peregrinaje a través del desierto. Qué preciosa es la Biblia, cómo me gusta, me encanta, porque aprendemos, vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios está haciendo su obra. Por eso es que cuando nosotros vemos, dice claramente Dios, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, porque no somos sabios para escoger. Si creen que yo soy el que les da estos mandamientos, créanme, yo los voy a bendecir. Créanme, los voy a bendecir, voy a prosperarlos, no les va a hacer falta nada. Cuando ustedes vean venir al enemigo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero tienes que creer, tienes que fortalecerte en fe y aprender a creerle a Dios. Tenemos que sacar el espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, para que se acomode el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2, oiga bien esto: si no oyereis y si no te acordareis de dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré, escuche usted, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las cosas que tengas, aunque estés siendo prosperado, aunque tengas en abundancia, aunque te vaya a ver, voy a maldecir todo lo que te dé, para que no lo disfrutes. Es increíble lo que Dios está haciendo, lo que Dios dice aquí en esta porción. Y esto es por no tomarlo en serio, por creer que podemos vivir como nosotros querramos o como quieramos.
Y todo lo que te ha dado, sean dinero, propiedades, fama, riqueza, lo que sea, lo voy a voltear en contra de ti. Fíjese bien lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas personas que probablemente tienen abundancia no las disfrutan? Porque no están dándole gloria al Dios que les da las bendiciones. Número 2. Cuando cualquiera de nosotros provoque a Dios con el pecado, irremediablemente Dios nos tendrá que juzgar. Cualquiera de nosotros, cualquiera que provoque a Dios con el pecado, o se las va a tener que ver con Dios. Va a tener que ser juzgado por Dios. Y tus pecados te tienen que alcanzar tarde o temprano. Y esto es individualmente. Dice la Biblia, todas las almas son mías. El alma del Hijo, así como el alma del Padre, son mías. Y la que peque, esta morirá. Ezequiel 18:20. Aquí vemos que cada uno, cada cual morirá por su maldad. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene consentidos, sino que es justo y considera a cada individuo responsable de su propio pecado. Todos y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y yo entiendo, no es fácil dejar el pecado. Gloria al Señor. Pero claramente nosotros vemos que cuando nosotros nos esforzamos, yo creo que a nadie se le hace fácil, pero Cristo nos dice algo muy importante para que aprendamos estos principios. Vengan a mí y yo los hago descansar. Yo le voy a ser honesto, pero muchos cristianos no han aprendido estos principios. Cuando sientas la tentación, cuando llega el momento de que Dios te prueba, tú tienes que aprender y darle a Dios y pedirle a Dios que te dé inteligencia para resistir. Que te dé sabiduría espiritual para resistir, porque dijo el Señor, sin mí no van a poder resistir. Cada vez que llegue la tentación, cae de rodillas, aunque sientas unas ansias desesperadas por dentro, por ir a pecar contra Dios. Es ese momento cuando tienes que caer de rodillas y decirle a Dios, ayúdame, fortaléceme, susténtame, dame fuerza, Señor. Y yo estoy seguro que no va Dios a dejarnos ahí. Él nos va a levantar, nos va a dar fuerzas, sabiduría, capacidad, entendimiento para poder, en el nombre de Jesús, resistir las tentaciones. Pero muchos, lejos de resistir, ahí van como corderos al matadero. A la primera, inmediatamente. No saben resistir. No han aprendido a resistir. Por eso miramos aquí, en esta porción del libro de los Hebreos, cómo todo es un tipo y figura de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estamos en un desierto porque no hay agua para el alma. A donde quiera que vas a la escuela, vas a la calle, vas al mercado, vas a la tienda, a donde vayas, no hay nada que te sustente. No hay nada que te dé ánimo, fortaleza para seguir. Por eso necesitamos entender que solamente en Cristo vamos a poder ser fortalecidos y llenos. Por eso dice el versículo 12, mirad, hermanos, del libro de los Hebreos, capítulo 3. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse de Dios. No importa cuánto profeses querer en Dios, mientras no le entregues toda tu vida en obediencia, eres un incrédulo. Mientras tú no estés obedeciendo las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, óyeme bien, tienes un corazón malo de incredulidad. O sea, no te ha caído el 20 todavía. Mientras no obedezcas, tu cristianismo no es real. Escúcheme bien,
que mientras no obedezca, usted no es un cristiano real. Y es ahí donde el enemigo más va a trabajar, para que no obedezcas. No importa que vengas y oigas los mensajes, con que los oigas me conformo, dice el diablo, nomás con que no los obedezcas. Conocimiento, sí. Obediencia, no. Por eso necesitamos entender que nuestro enemigo, él va a hacer todo lo posible. Y cuando te vayan a llamar, sí, ya sé, yo sé que no tengo que pelear, pero ya me di un round con esta persona, ¿y qué? Pues ya lo sabe, pero como no obedece. Entonces es ahí donde el enemigo siempre va a trabajar. El enemigo es ahí donde siempre va a buscar la manera. O sea, cada cristiano que da un testimonio en la calle pésimo, tremendo. Y si le testifican, con que tú eres cristiano, ¿no? Y le hacen al piecito, ¿no? Mira nomás, ¿por qué? Porque eso es precisamente el trabajo del diablo, que no obedezcas. La Biblia dice que si alguien te ponga la otra mejilla y tú a la primera también. ¿Sí me entiende? Necesitamos entender que el cristianismo, si no lo obedecemos, no es cristianismo. Gloria al Señor. El corazón malo y de incredulidad nos aparta de Dios. Escúchelo muy bien. El corazón malo y de incredulidad nos aparta de Dios, no de una religión, no de divino redentor, no de fulana o mengana corporación o iglesia. No, el corazón malo y de incredulidad nos aparta de Dios. De Dios. Es como un matrimonio que a lo mejor están bajo el mismo techo, pero están divorciados emocionalmente. No se platican, no se aman, no se respetan. Ya no andan agarraditos de la mano, ya no le dan pellizquitos, ya nada. Y lo mismo, óigame bien, lo mismo puede pasar con Cristo Jesús. Podemos ir a la iglesia, escuchar la Biblia, oír estudios, pero dentro del corazón no obedecemos a Dios. Hay un apartamiento de Dios. Y es todo esto por causa de la incredulidad. Por la incredulidad. Y la palabra apartarse es la palabra griega apisteni. Y de ahí surge precisamente la palabra apostasía. Increíble. O sea, el que se aparta del Dios vivo, el que comienza a apartarse de Dios, como dice aquí esta porción, va camino a la apostasía. Hay personas que se han apartado de Cristo y andan con la reencarnación, andan con el Dalai Lama, ya no saben ni qué creer. ¿Por qué? Porque se apartaron del Dios vivo, y Dios no te va a dar luz, no te va a dar entendimiento, no te va a revelar la verdad, y vas a andar dando tumbos por el mundo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que te apartas, vas camino a la apostasía. Te vas a convertir en un apóstata. Pero vemos entonces la solución cuando nos dice el apóstol en el versículo 13. Esta es la solución. Esta es la solución. Exhórtense los unos a los otros. La solución es exhortarse los unos a los otros cada día. Pero la mayoría no acepta la exhortación porque no les gusta. Por eso tenemos que venir a la iglesia para ser exhortados. Cada vez que oímos la palabra de Dios, Dios nos está exhortando. Por eso es importante que cada vez que usted vea a un hermano que está en peligro de apartarse de Dios, ayúdelo, exhórtelo, dele consejo, dele su sabiduría, dele su experiencia, háblele. También a mí, cuando me vea haciendo eso, también dígamelo. Yo necesito que también me exhorten a mí.
Necesitamos exhortarnos los unos a los otros para no apartarnos de Dios. Te necesitamos, Dios, y somos un equipo, somos un cuerpo, somos una iglesia y nos amamos los unos a los otros y no nos vamos a dejar perder. Vamos a hacer algo fuerte para la gloria de Dios en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. Pónganse de pie en este momento. Qué precioso este libro. Yo cada vez, no sé si ustedes lo han leído completo, el libro de los Hebreos, pero ay Dios, yo creo que pudiéramos durar 2 años estudiando, o más quizás, o más. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Israel tiene mucho que enseñarnos por todo lo que pasó, y es un tipo y figura de la iglesia de Cristo en este tiempo. Mientras estemos en este desierto, necesitamos la ayuda, el sustento de Dios, la fortaleza de Dios. Necesitamos aprender a depender de Él en todo lo que hagamos y en todos nuestros caminos. Pero Él dijo algo muy importante: yo estoy con vosotros todos los días. Si tú lo invitas a que esté en tu vida, Él va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. No vamos solos. Cristo va con nosotros. Cristo es el que nos acompaña en este camino, en este peregrinar. No vamos solos. Gracias, Dios, porque con tu ayuda, con tu poder, con tu fortaleza, todo lo podemos. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo. Él es el que nos da la fortaleza, el que nos da la sabiduría, las capacidades para poder soportar hasta el fin, para poder resistir. Gracias, Señor, muchas gracias. Permaneciendo en ti y tú en mí, o sea, hay una comunicación mutua, hay un contacto personal con Dios, hay una relación personal con Él, y eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú lo hagas, todo te va a salir absolutamente muy bien. Veamos la palabra reposo, porque es interesante, del griego, a los que les gusta tomar notas. Catapausis con K. Oiga bien, la palabra, dijimos, reposo, y significa literalmente cesar de hacer algo. Y Dios nos dice que hay muchos que han entrado a ese reposo, y es trágico y es muy triste. Es verdaderamente triste ver a la iglesia llena de cristianos que no están disfrutando del reposo de Dios. Sí, Señor. No han descansado, no han cesado, están llenos de angustia por aquí, por allá, no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque no han aprendido a descansar en Dios. En esta noche vamos a hacer este ejercicio tan importante para nuestra vida espiritual: aprender a descansar en Dios. No es posible que Cristo llamó a los que están cargados y cansados y los retrata como que si verdaderamente todavía perteneciéramos a la humanidad cargada y cansada. ¿Por qué? Porque hay la carga que tengo, mi hijo, mi esposo, mi trabajo, mi enfermedad, la escasez. Ay, puro dolor, nada descanso. Cristo dice: echa sobre mí tus cargas, yo las voy a llevar. ¿Por qué no lo haces? Necesitamos entonces aprender verdaderamente a descansar en Dios. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor Jesucristo, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. No te afanes por las cosas temporales, porque las cosas temporales te pueden robar la vida espiritual que tanto necesitas para que cuando Cristo aparezca en las nubes de su gloria, nosotros podamos irnos con Él, que podamos ser levantados y ser transformados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos mantenemos siempre cargados y angustiados constantemente? Quiere decir entonces que no hemos aprendido verdaderamente a descansar en Dios, no hemos aprendido a echarle las cargas a Él. Él dijo que lo hiciéramos con toda confianza, con toda certeza.
En el Salmo 55, 22 dice: no dejará para siempre caído al justo. Así es. Vean ustedes lo que realmente la Biblia nos enseña para que aprendamos que tenemos nosotros la fórmula más gloriosa, más completa, más específica para no estar cargados y no poder descansar en Dios, no poder echar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras situaciones en Jesús. Salmo 55, 22: echas sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. El apóstol Pedro dijo: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, tiene cuidado de vosotros. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, espera con confianza, tranquilo, relajado, aprende a descansar en Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si no aprendemos a descansar en Dios, nuestra vida cristiana va a ser muy pesada y muy difícil. Tenemos que aprender a descansar en Él. Si yo no hubiera aprendido a descansar en Él, yo no estuviera aquí. Pero gracias a Dios que Él me da la fortaleza, Él me da la habilidad, la capacidad. Yo ya tengo confianza para decirle a Dios: quítame esto que me está verdaderamente angustiando, Señor. Y espero en Él y Él hace su obra tranquilamente. Él sabe cómo trabajar con nosotros, Él sabe cómo hacerlo. Y es en Él donde se encuentra el descanso verdadero. Buscarlo en otro lado, buscarlo de otra manera, buscarlo de otra forma, se lo voy a decir claramente, es incredulidad. Lo mismo le pasó a Israel. Es que a lo mejor puede estar esa lucha entre nosotros. Y pues comenzamos a decir: mire, el día que se convierta mi esposo, va a ver qué tal voy a servir al Señor. No es cierto. Si tú no crees cuando se convierta tu esposo, entonces no vas a entrar verdaderamente al reposo de Dios, o no has entrado al reposo de Dios. Y si no es así, entonces quiere decir que Dios nos mintió, porque promete y no nos cumple entonces. Y Dios quiere que tú sirvas a Dios así como está tu esposo, no importa cómo esté. Amén, gloria a Dios. Eso significa creerle a Dios. Praise God. Porque es en Cristo donde se encuentra el verdadero reposo, no en las circunstancias, no en lo que estás pasando, no en tu esposo. ¿Dónde está el descanso? En Cristo. Y cuando encuentres el descanso en Cristo, entonces vas a poder soportar a tu esposo. Mientras no. Otros, si me cambiaran de supervisor, hermanos, si me cambiaran, yo sería un ministrazo que predicara la palabra de Dios. ¿Dónde está tu descanso? Gracias. Sería un misionero del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso vemos aquí que nosotros claramente que no hemos encontrado el verdadero reposo, porque cualquier cosa nos aparta de Dios. La Biblia dice: Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Óigame bien, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Eso quiere decir que Dios tiene la forma de poder a nosotros ayudarnos, sostenernos, soportarnos, pero tenemos que echar afuera la incredulidad. Si no, no vamos a disfrutar nuestra vida en Cristo. Vamos a estar llenos de incredulidad. Es Dios el que nos puede llevar a descansar y a tener comunión con Él y a estar en paz. Y buscar esa paz, dice la Biblia, con todos. O sea que nosotros, cuando verdaderamente aprendemos estos principios,
no solamente aprendemos a tener paz, sino que nos convertimos en pacificadores. Aún en nuestra familia, en nuestros familiares, con los hermanos, en la iglesia, en todos lados. Vamos a ver algunos puntos importantes para poder entender cómo nosotros podemos verdaderamente entrar en el reposo de Dios. Una de las formas en que vemos que nos aparta de Dios y nos roba la comunión con Dios es cuando vemos que Dios expresa su molestia, su enojo contra el pecado. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos que enseñarlo, es algo que tenemos que entenderlo, y debemos de entender lo peligroso que es el pecado. Cuando Moisés bajó del Sinaí, dice la Biblia que se dirigió al pueblo de Israel, y los que estaban en el Sinaí, ¿qué estaban haciendo? Fíjese bien lo que estaban haciendo. Y a pesar de que se habían construido un becerro de oro, estaban de fiesta, estaban disfrutando de lo que habían hecho con sus propias manos, se dirigió a todos Moisés, absolutamente a todos. Y cuando se dirige a todos, a pesar de que estaban en idolatría, a pesar de que habían volteado y habían torcido sus caminos adorando al becerro de oro, Dios les dio la oportunidad de que se hicieran a un lado. Háganse para acá los que creen, y háganse para el otro lado los que no creen. ¿Y cómo vemos nosotros aquí que Dios expresa su molestia contra el pecado? Y a los que lo hicieron, a los que no lo hicieron, perdón, se los tragó la tierra vivos. ¿Por qué? Porque Dios expresa su molestia, expresa su enojo contra el pecado. Y si lo desobedecemos, es entonces cuando vamos a darnos cuenta que vamos a comenzar a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Israel sufrió consecuencias terribles de desobediencia, como este grupo que estaban adorando a un becerro de oro, y se los tragó la tierra. Se abrió y fueron a dar a lo más profundo de la tierra, al centro de la tierra. De estos habla precisamente Jesús en Lucas 16, que estaban allá. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros desobedecemos, vamos a sufrir consecuencias. Y así como Dios, oiga bien lo que le voy a decir, yo aquí quiero que usted me preste toda su atención, y lo voy a hacer con mucha paciencia y con mucho cuidado. Así como Dios nos dice, les prometo que los bendeciré, les prometo que les voy a dar bendiciones, les prometo que los voy a prosperar, si ustedes guardan mis mandamientos. Y al mismo tiempo, al mismo momento, le da énfasis y nos dice, y el mismo énfasis lo hace diciendo, y si no lo haces, ¿se recuerdan ustedes que Dios siempre dice, si tú guardas mis mandamientos, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar grandes bendiciones, te voy a hacer un verdadero rey, un hijo de un rey? Este principio lo vemos precisamente en una porción de la Biblia muy importante, que así como dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar todas las bendiciones, te voy a dar todas las promesas, con ese mismo énfasis dice, y de la misma forma Dios dice, si no lo haces, te maldeciré. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Vean ustedes en el libro de Levítico, capítulo 26. Y aquí ustedes van a mirar lo que les estoy en esta preciosa y gloriosa tarde compartiendo. En esta porción del libro de Levíticos vemos
verdaderamente este principio que Dios nos enseña. Capítulo 26, versículo 3. Y dice: habla a los hijos de Israel y diles. Estoy en otro, 26:3, ahí va. Si anduviereis, subrayen ustedes, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pones por obra, no que te los aprendes nomás, porque te los puedes aprender, pero si los pones por obra, yo te daré lluvia del cielo, la tierra va a producir, los árboles van a dar fruto, va a haber mucha cosecha hasta que te hartes, estarás seguro en la tierra, te daré paz en la tierra, vas a dormir a gusto, no habrá quien te espante en la noche, haré quitar los males de tus animales, de todas tus propiedades. Todo esto te voy a dar, absolutamente. Es más, a tus enemigos los vas a perseguir y vas a destruirlos. Sin embargo, vemos en el versículo 14: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, vea usted, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y vas a sembrar y la tierra no va a darte absolutamente nada. Nada te va a dar. Vean ustedes que Dios decía, así como le da énfasis a las bendiciones, también dice: si no lo haces, entonces vas a sufrir las consecuencias. Y vemos: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros. Vean ustedes, Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Me van siguiendo? La bendición y la maldición. La bendición, si oyeren los mandamientos del Señor, estos mandamientos que yo te doy hoy. Y la maldición, escuche usted, la maldición: si no oyereis los mandamientos de nuestro Dios y te apartareis del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Ustedes y yo, que hemos estado en el entrenamiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, ya entendemos que Dios puso delante de nosotros bendición y maldición, que puso delante de nosotros vida y muerte, que puso delante de nosotros para que nosotros aprendamos a escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. La incredulidad de Israel lo hizo divagar por el desierto, en la trayectoria, en el camino. Dígame usted si en este tiempo no estamos sufriendo para poder sostenernos. Hay etapas en las que como que se nos acaban las fuerzas para